Señor le bendiga, mi nombre es Wilmar Rojas y es una bendición poder hablar de la palabra del Señor a través de este medio. Hemos venido estudiando el libro de los jueces ya por varios domingos y quiero que hagamos una pequeña recapitulación acerca de este interesante libro, ¿no? Y después vamos a adentrarnos en una historia interesante en el capítulo 9 de Jueces. Jueces comienza con la muerte de Josué y su recordatorio de seguir a Dios en la nueva tierra que iban a estar conquistando, ¿no? Israel más tarde se olvidaría de este pacto y no haría lo que Dios les había encomendado hacer. Entonces, como consecuencia, se cumplía la parte del pacto en la que Él les entregaría en manos de sus enemigos. Así que aquí nos encontramos con un ciclo que estudiamos hace un par de domingos atrás, que se llamaba el ciclo de la apostasía. Cuando ellos se volvían a Dios, Él los libraba de sus enemigos y prosperaban. Pero una vez más ellos se apartaban de Él y sus enemigos los sometían y sufrían grande opresión. En este proceso Dios levantaba líderes regionales militares llamados jueces que guiaban al pueblo en la batalla y en la parte espiritual también. Los primeros capítulos de Jueces hablan de cómo ellos no pudieron echar del todo a las tribus que ocupaban Canaán. Y como consecuencia, ellos se volvieron moralmente como los cananeos y hicieron alianza con ellos, ¿no? Ellos, al principio de este liderazgo, los líderes primeros, los jueces primeros, empezaron muy bien, empezaron haciendo las cosas bien. Pero a medida que iban avanzando en su estadía en Canaán, las cosas las seguían haciendo de bien para abajo hasta después de mal en peor, ¿no? Entonces todo esto pasaba por desconocer el carácter de ese Dios santo que ellos habían conocido allí en el Sinaí. Este libro describe muy bien cómo una sociedad alejada de Dios se convierte en una sociedad sumida en el pecado que se destruye a sí misma. Si usted recuerda, Dios llamaba a hombres y mujeres y los llenaba con el Espíritu Santo y a través de ellos Él podía ganar grandes batallas, hacer grandes conquistas, pero una vez más, cuando ellos reposaban, su corazón se volvía corrupto y se sumían una vez más en el pecado y se volvían a sus viejas andanzas. Entonces, en nuestro tema de hoy vamos a hablar de la característica y el propósito de un liderazgo eficiente. Y para eso nos vamos a basar en un mal ejemplo, Abimelech. ¿Quién era Abimelech? Abimelech era uno de los 70 hijos de Gedeón. ¿Recuerda a Gedeón? El que pudo derrotar un ejército de 32,000 personas solamente con 300 soldados. Entonces, más tarde Abimelech, o más bien a Gedeón, cuando él derrotó a los madianitas, le hicieron la oferta de ser el rey de Israel, mas él dijo, no lo voy a hacer, yo no quiero ser su rey, el Señor va a ser su rey. Entonces, más tarde, cuando él muere, Abimelech quiere tomar esa oferta. Y para esto él contrató un equipo de mafiosos con los cuales él fue y mató a sus otros 68 medios hermanos, escapándose solamente Jotam. Jotam, una vez fuera de peligro, él sube al monte Gerizim y desde allí hace una proclamación en forma de una fábula o parábola, ¿no? Y después de eso él se manda a perder porque su vida corría peligro. Este Abimelech es considerado como el séptimo juez de Israel. Su reinado duraría por 3 años, al fin del cual las palabras de Jotam, hijo de Gedeón, se cumplen y Dios le hace justicia, ¿no? Entonces, para esto quiero que leamos en el libro de Jueces, capítulo 9, del verso 7 hasta el verso 15. Y para eso vamos a pedirle a Caleb, mi hijo menor, que nos dé esa lectura. Hola, mi nombre es Caleb, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Jueces, capítulo 9, del versículo 7 al 15. Cuando se lo dijeron a Jotam,
Fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza le respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, basados en esto que acabamos de leer, vamos a hablar de las características y el propósito de un liderazgo eficiente. Entonces, como primera característica, vemos que un líder debe ser escogido por Dios. Dios escoge al líder, no los hombres. Si usted ve a través de todo el libro de Jueces y todos los jueces que libraron batalla, Dios los eligió. Cuando el pueblo era oprimido y se volvían a Dios, Dios les proveía un libertador, un líder que los defendía. En el caso de Abimelech no fue así. A diferencia de los otros, fue impuesto por sí mismo y por consentimiento de los hombres, no de Dios. Tampoco se menciona que salvó a nadie, no se menciona ninguna buena hazaña que él haya hecho, sino más bien que mató a su propia gente, su propia parentela, y destruyó hasta su propia ciudad. Entonces, mi hermano, mi hermana, un liderazgo eficiente se mide según sus acciones. Y de esta manera también sopesamos si realmente fue Dios quien lo llamó. Una segunda característica es que nuestro liderazgo o un liderazgo puesto por Dios debe darle gloria a Él y no a mi propio nombre. Todos los jueces que lideraron a Israel le dedicaron sus triunfos y sus hazañas a la gloria de Dios, o como provenientes de Dios, y a Él le dieron la honra, ¿no? En el caso de Abimelech no se dice nada. Él solo quería fama, él quería reconocimiento, él quería ser grande, él quería ser el gran rey Abimelech. Jotam, cuando pronunció su parábola, él declara ahí el propósito que perseguía Abimelech: solo para ser el más grande. Impresionante. Dice que ese era su propósito, solo para ser el más grande. Pero creo que hay otro propósito más sublime cuando nosotros nos ponemos en el liderazgo, y no simple y sencillamente ganarnos un nombre, ganarnos una posición, sino que es darle la gloria a Dios a través de nuestro liderazgo. Entonces, esas son las características. Ahora veamos los propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito ahora que perseguimos cuando lideramos? El primero es, que yo puedo encontrar aquí en esta lectura, es para darle valor al pueblo y no para destruirlo. Esto es lo que debe de perseguir nuestro liderazgo: levantarle la moral, levantarle el valor de una persona mientras nos sigue. Hay un verso en este mismo libro de Jueces que dice: en aquellos días no había rey en Israel. Entonces, esta frase se menciona por lo menos 3 veces ahí en este libro, en los capítulos subsiguientes. Y me gustaría parafrasearlo un poco. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Y yo diría, pero no tenían que elegir a un cualquiera, ¿no? Entonces, yo quiero alentarte a ti, joven, que estás estudiando y que tienes toda una vida por delante, a que te capacites, a que estudies y que procures una carrera y que te permita
ocupar un lugar de eminencia. Así no, eso es nuestros puestos públicos no los va a ocupar un cualquiera, sino una persona que teme y honre a Dios. En el caso de Jotam, vemos que en su parábola o fábula, él menciona a cuatro plantas. Él menciona a un olivo, menciona a una higuera, a una vid y a una zarza. Y estas plantas representan los tipos de liderazgo que pueden haber, ¿no? En el caso, y cómo pueden liderar desde esa plataforma. En el caso del olivo se le hizo la propuesta de ser rey y él dijo, no, yo ya estoy haciendo lo mío. Mi trabajo es producir aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres. Entonces, como el olivo no quiso, se fueron a la higuera y la higuera dijo igualmente, estoy ocupada produciendo dulzura y fruta jugosa. Entonces los árboles corrieron hacia la vid y la vid dijo, yo ya tengo mi posición, yo ya tengo mi trabajo es producir buen vino que alegre a Dios y a los hombres. Así que, ¿quién quedaba? La zarza. Y Jotán obviamente está comparando el reinado de Abimelech con esta zarza. ¿Y qué era la zarza? Simplemente un arbusto que no era bueno para nada, ¿no? Un arbusto que se creía grande, pero realmente es tan chiquito que no puede abrigar a nadie. No puede pasar sobre un Líbano, como menciona, o sobre un cedro. Entonces, Jotam está diciendo que así sería el reinado de Abimelech. La zarza quería el poder, pero esta no tenía nada bueno para dar, solamente su arrogancia, no tenía sombra ni abrigo. Era un arbusto bajito que solo era bueno para hacer fuego, para hacer arder el fuego. Así que el reinado de Abimelech, ahí en el verso 15, es un reinado que se caracteriza por el sometimiento, por la amenaza, por la destrucción de la prosperidad y la descendencia que a su padre Gedeón le había costado por 40 años. Así que cuando él llega a la ciudad de Siquem, él la destruye, él la desola. Y dice que la plantó de sal, ahí en el verso 45. Esto significaba, mi hermano, que esta ciudad no sería reconstruida. Según los historiadores dicen que esta ciudad fue reconstruida 150 años más tarde. Imagínense qué liderazgo el que este señor estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces, recordemos, el propósito de nuestro liderazgo debe ser añadirle valor a las personas que nos están siguiendo. Un segundo propósito que puedo destacar de esta lectura que hemos leído, de este capítulo 9 de Jueces, es que el liderazgo es para influenciar. El liderazgo es para influenciar, pero para influenciar a hacer el bien. Entonces, recordemos que Israel no se había establecido todavía por completo en la tierra de Canaán. Todavía había un espíritu de conquista que corría por sus venas. Y por eso iban de un lugar a otro arrasando con lo que estaba a su paso, ¿no? Y todos sus enemigos eran esparcidos o destruidos totalmente. Pero acá en el caso de Abimelech, en todo el capítulo 9, podemos ver que él está yendo dentro de su propia tierra, arrasando a su propia gente, destruyendo a su propia descendencia, porque simple y sencillamente ellos no le hacían honor a su nombre. Ahí en el verso 48 hay una expresión que me llama la atención y es ahí donde yo basé este segundo propósito. Dice que cuando él se dirigía hacia conquistar Siquem y aplastar la revuelta, él cortó una rama con su hacha y le dijo a sus soldados, lo que me han visto hacer, háganlo y síganme. Dice que sus soldados, eso fue lo que hicieron. Ese es un liderazgo impresionante. Es tremendo. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué los influenció? Los influenció para destrucción. Los influenció para ir a aplastar a las personas que él se suponía que les debería haber añadido valor. Así que él va a Siquem con sus hombres y destruye esa ciudad por completo. Entonces, ¿para qué estamos influenciando? ¿Para hacer lo malo o para hacer el bien?
me quiero permitir especular un poco. Si comparo a Gedeón y a Abimelech. Abimelech, recordemos, es el hijo de Gedeón. Entonces, Gedeón pudo haber tenido el chance de haber unificado por total o de una manera total a Israel y convertirla en una nación y volver el corazón de todo este pueblo hacia Dios. Él, recordemos que ya había influenciado a un total de 32,000 soldados. Era un ejército ya bastante grandecito. Pero él dijo, no, yo no voy a ser su rey. Entonces, él ya había influenciado a un total de 32,000 personas, pero como él no quiso hacerlo, otro tomó esa posición e influenció para destrucción no más. Así que cuando tengamos el chance de influenciar, influenciemos para bien. Repasemos un poquito de lo que hemos estado hablando en esta hora y cuáles son las características y el propósito de un liderazgo eficiente. Entonces, número 1, nuestro liderazgo o nuestro líder debe ser escogido por Dios, no por los hombres. 2, el líder debe añadirle valor a sus seguidores, no destruirlos. Esas son las dos características primordiales de un líder. ¿Qué propósito debe perseguir nuestro liderazgo? El primero es darle valor a quienes nos están siguiendo. ¿Quiénes nos están siguiendo? ¿Cómo encontramos a los que nos están siguiendo? Ellos deben de estar mucho mejor después del tiempo que han pasado con nosotros. Y no por el contrario, destruirlos. Y el segundo propósito que yo encuentro en este pasaje es que nuestra influencia. ¿Para qué estamos usando nuestra influencia? Nuestra influencia debe ser usada para hacer el bien. Entonces, para ir cerrando este tiempo, ¿qué bueno podemos sacar de todo este libro de Jueces? Es un libro bastante interesante, pero es violento. ¿Qué bueno que le podemos sacar? En la última parte, ya para ir cerrando este libro, hay una expresión que dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y dice que la gente hacía lo que bien le parecía. Esta es una expresión bastante desoladora, pero a la vez despierta o hace la introducción a una esperanza. La esperanza de un rey. Y aquí lo vemos más tarde, al rey David unificando toda la nación de Israel. Y sabemos que a través de la descendencia de Israel vendría el rey, vendría el Mesías, que gobernaría para siempre. Entonces, esa es la introducción que hace Jueces a todo el cambio de una historia para la humanidad. Entonces, las páginas de este libro trágico denotan la condición humana y su necesidad de la gracia divina de Dios suplida a través de Jesucristo para que nos librara de nosotros mismos, de nuestra condición. Los israelitas no tenían rey y necesitaban uno que viniera y los liberara de sí mismo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted? Quizás muchos de los que me están escuchando ya tienen un libertador, ya tienen a Jesucristo consigo. Yo le animo a que jamás se aparte de él. Sígalo hasta el final de sus días. Pero a ti que todavía no lo has conocido, a ti que todavía no te has animado a hacerlo su rey, yo te animo a que lo sigas, a que te entregues a Jesucristo. Si quieres tomar esa decisión, permíteme dirigirte en oración en esta hora. Y yo sé que si haces esta oración con fe, vas a pedirle a Jesucristo que Él sea tu rey, y sé que tu vida va a ser diferente. Señor Jesús, acá estoy. Vos conocés quién soy yo. Vos conocés mi sentarme y mi levantarme. Sabes mis batallas, sabes mis luchas. He intentado muchas veces hacer el bien, pero no he podido. Perdóname en esta hora. Yo quiero que vengas y seas mi Rey y Señor. Quiero que seas quien dirija mi vida de ahora en adelante y que pueda tener una vida mejor en ti. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, ven y lléname y sé mi Señor de ahora en adelante. Amén. Yo estoy seguro que si has hecho esta oración con fe,
ahora el Señor Jesús vendrá y reinará en ti y serás una persona diferente. Para ir cerrando, bueno, yo quiero animarlo a usted, líder, ya sea un pastor, ya sea un líder de célula, o ya sea un padre o una madre, o cualquiera que posición que usted tenga, que esté liderando. Yo quiero animarte a que no te dejes dominar por el poder. Úsalo para bendecir y no para reprimir. También esfuérzate a pasar tu liderazgo a hombres honorables. Desarrolla también el liderazgo joven. Sea agradecido también con tus predecesores. Recuerden que Siquem no honró a Gedeón a pesar de todo el bien que él hizo a esa nación. También rodéese de un equipo en el cual usted pueda imprimirles el carácter de Cristo. Si comparamos a David y a Abimelech, ellos escogieron el mismo tipo de hombres, pero el resultado fue muy, muy diferente. David pudo armar todo un ejército de generales que tenían mucho valor. En el caso de Siquem, terminó de la peor manera. También evalúe por sus motivos por los cuales está liderando. ¿Será que está persiguiendo fama? ¿Será que está persiguiendo prestigio, poder? Bueno, si ese es el caso, esa va a ser su recompensa. Y por último, recordando una vez más lo que dijo Gedeón cuando le propusieron ser rey. Él dijo: yo no seré rey de ustedes. Entonces, yo quiero que le ponga atención a esta frase. Si Dios le ha llamado, no se rehúse. ¿Sabe por qué? Porque si usted se rehúsa, un cualquiera podría tomar ese lugar y los resultados serían quizás desastrosos. Así que ánimo, líder, ánimo a la gente que lo esté siguiendo, añádale valor, bendígalos y esfuércese a seguir adelante. Que Dios le bendiga mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.